Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a analizar un acontecimiento que está generando preguntas en todo el mundo. Lo más interesante no es lo que todos están viendo, sino lo que está ocurriendo detrás de escena. Cuando conozcan todos los detalles, entenderán por qué este tema está captando la atención internacional y por qué podría tener consecuencias mucho más importantes de lo que muchos imaginan. Así que quédense hasta el final y comencemos. Algo exactamente a las 2:30 de la madrugada, mientras la mayor parte del Golfo dormía, sucedió algo para lo que ningún analista militar, ningún funcionario del Pentágono y ningún asesor de la Casa Blanca se había preparado. Irán, un país que ha sido bombardeado durante más de 100 días seguidos, un país cuyas ciudades han sido sacudidas, cuyos puertos han sido destruidos, cuya infraestructura ha quedado reducida a escombros, no se rindió, no guardó silencio, no suplicó misericordia. En cambio, en la oscuridad de la noche del 10 de junio de 2026, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó uno de los ataques de represalia más coordinados y agresivos que esta guerra haya visto jamás. Golpearon Bahrein, golpearon Kuwait, golpearon Jordania. Pues cuando el polvo se asentó, el Pentágono no tuvo absolutamente nada que decir. Ninguna conferencia de prensa, ninguna sesión informativa en vivo, ningún tuit de Trump presumiendo una victoria. Solo silencio. Un silencio total. Absoluto y ensordecedor. Y ese silencio te dice todo. Permíteme llevarte de vuelta a lo que ocurrió exactamente, porque los medios occidentales convencionales ya están tratando de enterrar esta historia bajo capas de manipulación y control de daños. Pero tú mereces la verdad. Mereces el panorama completo. Porque lo que se desarrolló en las últimas 48 horas no es solo un intercambio militar. Es un punto de inflexión en la guerra más trascendental que Oriente Medio ha visto en la historia moderna. E Irán acaba de demostrar algo que toda superpotencia del mundo necesitaba ver. Para comprender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, necesitas entender qué condujo a ello. Esta guerra, la guerra de Irán de 2026, comenzó oficialmente el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta masiva contra Irán. Los ataques iniciales fueron distintos a cualquier cosa que Irán hubiera enfrentado antes. Apuntaron contra infraestructura militar, edificios gubernamentales y sitios nucleares. Y en las primeras horas de la guerra, mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. El plan era brutal. Era calculado y estaba diseñado para hacer colapsar a Irán en cuestión de días. Los arquitectos de esta guerra, sentados en Washington y Tel Aviv, creían genuinamente que sin su liderazgo, sin su cabeza, Irán se fracturaría. El pueblo se levantaría, el ejército se retiraría. La República Islámica simplemente dejaría de funcionar. Ese era el plan. Ese era el cálculo. Y fue catastróficamente erróneo. Irán no colapsó. Irán no se fracturó. El IRGC, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se activó inmediatamente. Los misiles despegaron. En cuestión de horas después de aquellos primeros ataques estadounidenses e israelíes, Irán había lanzado oleadas de misiles balísticos y drones por toda la región. Golpeó a Israel, golpeó bases estadounidenses, activó cada fuerza proxy, cada red, cada activo militar que había pasado décadas construyendo en todo Oriente Medio. La guerra que se suponía terminaría en 3 días se convirtió en una guerra que ahora está en su día 104. Y Estados Unidos, con todos sus grupos de portaaviones, todos sus F-35 y todo su presupuesto de defensa de billones de dólares, no ha sido capaz de terminarla. Pero aquí es donde el 10 de junio de 2026 se convierte en un capítulo propio dentro de esta guerra. En abril, después de semanas de brutales intercambios de ataques que ya habían sacudido los mercados globales, impulsado los precios del petróleo por encima de los $120 por barril, y provocado sesiones de emergencia en las Naciones Unidas, ambas partes acordaron un alto el fuego. Fue inestable desde el principio. Todos los que estaban prestando atención sabían que no duraría. Las negociaciones en Pakistán se desmoronaron casi de inmediato. Horshad Vance voló a Islamabad con una delegación prometiendo paz y regresó sin nada. Los canales diplomáticos secretos siguieron quedándose en silencio. Los precios del petróleo fluctuaron violentamente, desplomándose cuando crecían las esperanzas de un alto el fuego y disparándose cuando los ataques se reanudaban, un reflejo perfecto de lo frágil que realmente era esta llamada paz. Y entonces Donald Trump, frustrado, impaciente y furioso porque Irán seguía controlando el estrecho de Hormuz y seguía negándose a entregar su programa nuclear, tomó una decisión. Les dijo a sus comandantes militares que golpearan nuevamente a Irán, y con fuerza. El 9 de junio, un helicóptero Apache estadounidense fue derribado cerca del estrecho de Hormuz. Estados Unidos utilizó eso como justificación para lanzar nuevos ataques. Golpearon puertos iraníes.
Bombardearon sitios cerca de las ciudades de Hask, Sirik y Keshm en el sur de Irán. Apuntaron contra la isla de Kark. Golpearon áreas cerca de Karaj y Nazarabad, al oeste de Teherán. Trump acudió a las redes sociales y declaró que Irán pagaría el precio por tardar demasiado en negociar un acuerdo. El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo a los periodistas que los ataques formaban parte de la obtención del tipo de acuerdo que el presidente Trump espera. La respuesta de Irán llegó 9 horas después. A las 2:30 de la madrugada, hora local del Golfo, la Marina del IRGC lanzó un ataque con drones contra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Piensa en eso por un momento. La Quinta Flota. No se trata de un puesto menor en el borde del conflicto. Es el centro de mando de todas las operaciones navales estadounidenses en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Arábigo y grandes partes del Océano Índico. Es una de las instalaciones militares más fuertemente defendidas que Estados Unidos tiene fuera de sus propias fronteras. Es el centro neurálgico del poder naval estadounidense en todo Oriente Medio. E Irán envió drones, cito, varios tipos de drones destructivos, directamente hacia él. La agencia estatal de noticias iraní informó que los drones apuntaron específicamente a antenas de comunicación e instalaciones de radar. En otras palabras, Irán no solo intentó causar destrucción física, intentó cegar al mando naval estadounidense. Fue por los ojos, fue por los oídos. Intentó cortar la línea vital de información de la fuerza naval más poderosa de la historia humana. El Ministerio del Interior de Bahrein activó sirenas de ataque aéreo en todo el país en cuestión de minutos. Se ordenó a los ciudadanos buscar refugio de inmediato. Una niña de 11 años resultó herida por escombros que cayeron de misiles interceptados. Automóviles y viviendas en zonas residenciales resultaron dañados. La capital de Bahrein, un país que alberga al ejército de Estados Unidos y que durante mucho tiempo ha sido considerada una fortaleza estadounidense intocable. Un lugar donde los marineros estadounidenses caminan libremente por las calles y donde las aeronaves estadounidenses permanecen en pistas de aterrizaje a solo unos kilómetros del centro de la ciudad. Estaba bajo ataque y el pueblo de Bahrein lo escuchó. Escuchó las sirenas, escuchó las explosiones en el cielo sobre sus hogares, vio el humo elevándose sobre la base naval. Esta no era una noticia lejana. Esta era la guerra llegando a su puerta. Pero Irán no había terminado. Simultáneamente, y la palabra simultáneamente importa aquí porque esta fue una operación coordinada, no una respuesta caótica. El IRGC lanzó ataques contra 2 importantes bases aéreas en Kuwait, Ali al-Salem y Ahmed al-Jaber. Estas no son instalaciones pequeñas. Ali al-Salem es uno de los principales puntos de despliegue para las operaciones aéreas estadounidenses en toda la región del Golfo. Ha albergado a miles de tropas estadounidenses y es absolutamente central para la proyección de poder estadounidense en la zona. Ahmed al-Jaber es otro centro crítico. Irán golpeó ambas en 2 oleadas separadas de operaciones. Más tarde, el IRGC declaró que había apuntado a objetivos militares específicos en ambas bases kuwaitíes. No 18 explosiones aleatorias, 18 objetivos militares identificados deliberadamente. La Autoridad de Aviación Civil de Kuwait cerró completamente el espacio aéreo del país. Los vuelos comerciales fueron suspendidos. Los pasajeros en el aeropuerto quedaron varados. La Autoridad de Aviación Civil no dio ningún plazo para cuándo se reanudarían los vuelos. Durante horas, uno de los corredores de aviación más transitados del mundo quedó completamente a oscuras. El espacio aéreo de todo un país cerrado por una acción militar iraní. Y aún así, Irán no había terminado. Porque mientras todo esto estaba ocurriendo en Bahrein y Kuwait, mientras las sirenas sonaban y la gente buscaba refugio en los estados del Golfo, se activaban sus defensas aéreas y se instaba a los residentes a mantener la calma. La Fuerza Aeroespacial del CGRI estaba cargando sus armas más poderosas, misiles balísticos de largo alcance y combustible sólido. El tipo de armas que viajan más rápido de lo que la mayoría de los sistemas de defensa aérea pueden rastrearlas. El tipo de armas que son casi imposibles de interceptar una vez que alcanzan una determinada fase de su trayectoria. Y estos misiles estaban siendo dirigidos a un objetivo que nadie esperaba que Irán atacara, en un país que muchas personas habían asumido que permanecería fuera de la línea directa de fuego, la base aérea de Al-Azraq en Jordania. Ahora necesitas entender por qué esto es tan significativo. Jordania se ha posicionado cuidadosamente y con delicadeza durante todo este conflicto, sin querer ser vista como un participante pleno en la guerra, pero alineada discretamente con los intereses estadounidenses en la región. Al-Azraq alberga algunos de los aviones de combate estadounidenses más avanzados de todo el mundo. F-35, F-15, F-16, los aviones de combate más caros, más capaces y tecnológicamente más sofisticados que Estados Unidos ha producido jamás, estacionados en las pistas de una base en Jordania.
La base también alberga un centro crítico de mando y control que coordina las operaciones militares estadounidenses en toda la región en general. No es solo un estacionamiento para aviones, es un centro cerebral, un núcleo de toma de decisiones. E Irán lanzó 12 misiles balísticos directamente contra ella. El CGRI afirmó que 4 objetivos principales fueron destruidos, incluidos hangares que albergaban cazas F-35 y el centro de mando y control. El ejército jordano dijo que interceptó y derribó 5 de esos misiles, pero los demás lograron atravesar las defensas. E incluso los escombros de las interceptaciones cayeron sobre territorio jordano. Piensa en lo que eso significa estratégicamente. Irán no solo golpeó el objetivo militar, golpeó los aviones, apuntó directamente a las aeronaves que han estado volando misiones sobre Irán y lanzando bombas sobre ciudades iraníes durante más de 3 meses. Envió un mensaje escrito con fuego y misiles balísticos de precisión directamente a cada planificador militar en Washington. Sabemos dónde duermen sus aviones, sabemos qué bases utilizan, conocemos las coordenadas y podemos alcanzarlas. El CGRI emitió una declaración después de la operación que debería haber sido titular de primera plana en todos los periódicos del mundo. Dijo que la operación estaba completando la respuesta de represalia, que 21 objetivos militares estadounidenses habían sido atacados en toda la región, que 4 de ellos habían sido destruidos. Y luego llegó la advertencia, una de las advertencias más directas que cualquier país haya emitido jamás al ejército de los Estados Unidos. Si los crímenes se repiten, las respuestas serán más amplias e incluirán todos los objetivos sionistas estadounidenses en la región. Esto no era una fanfarronada. Esto no era propaganda. Era una doctrina militar anunciada públicamente. Irán le estaba diciendo al mundo, ustedes nos golpean y nosotros golpearemos todo lo que tengan, donde quiera que lo tengan, sin limitaciones. Y entonces, el Pentágono guardó silencio. No se publicó ninguna evaluación oficial de daños para el público. Ningún portavoz salió a decir que todos los estadounidenses estaban a salvo y que todos los ataques iraníes habían sido completamente interceptados. Ningún comunicado de CENTCOM ofreció una imagen completa de lo que ocurrió en esas bases. El ejército estadounidense solo confirmó que había llevado a cabo lo que llamó ataques adicionales de autodefensa contra Irán, presentando sus propios ataques ofensivos como defensivos, tal como lo ha hecho durante toda esta guerra. Pero, sobre la cuestión de lo que los contraataques iraníes realmente habían hecho a los activos estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Jordania, silencio total. Cuando los periodistas presionaron para obtener respuestas, se les dijo que las evaluaciones seguían en curso. Cuando los aliados en la región del Golfo pidieron garantías, recibieron un lenguaje diplomático cuidadosamente elaborado que esencialmente no decía nada. Sin cifras, sin informes de daños, sin rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque la verdad es profundamente inconveniente. Esto es lo que podemos reconstruir a partir de la limitada información confirmada. Las defensas aéreas estadounidenses funcionaron razonablemente en algunas áreas, e Irán interceptó una cantidad significativa de armas iraníes entrantes, pero las armas iraníes, aún así, lograron atravesar las defensas. Se escucharon y confirmaron explosiones simultáneamente en múltiples países. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en naciones que albergan algunas de las instalaciones militares estadounidenses más grandes y más fuertemente defendidas del planeta. Una base en Jordania que alberga los aviones de combate más avanzados y caros que Estados Unidos ha construido jamás fue alcanzada por misiles balísticos iraníes de largo alcance. Y, sin embargo, nunca hubo un momento en que un alto funcionario estadounidense se presentara ante una cámara, mirara al público a los ojos y dijera clara y confiadamente: «Lo detuvimos todo». Irán fracasó. La situación está completamente bajo control. Ese momento nunca llegó. Nunca llegó porque no habría sido cierto. Ahora ampliemos la perspectiva porque esta historia es más grande que una sola noche de ataques y contraataques. Esta guerra ha entrado en lo que los analistas militares están llamando un peligroso ciclo de retroalimentación de escalada. Estados Unidos ataca a Irán. Irán toma represalias en toda la región. Estados Unidos golpea con más fuerza. Irán responde de manera más amplia, golpeando a más países, objetivos más significativos. Y con cada ciclo de este bucle, el alcance geográfico de la guerra se expande, los objetivos se vuelven más trascendentales y el riesgo de un error catastrófico de cálculo crece hasta convertirse en algo que la región podría no sobrevivir intacta. Jordania, un país que intentó cuidadosamente posicionarse lejos de la línea directa de fuego, ahora es un objetivo. Kuwait, un país que recuerda visceralmente lo que significa que una guerra llegue a sus calles, que vivió una ocupación real en 1990, está viendo cómo su espacio aéreo se cierra durante horas seguidas. Bahrein, hogar de la quinta flota de Estados Unidos y de miles de marineros estadounidenses, está activando sirenas de ataque aéreo en todo el país. Este ya no es un conflicto contenido,
nunca ha sido un conflicto contenido. Pero ahora, incluso los países que pensaban que observaban desde una distancia segura, están descubriendo que no existe una distancia segura. Y luego está el estrecho de Hormuz. Irán no lo ha reabierto. Permítanme decir eso otra vez, claramente, porque este hecho queda enterrado debajo de todas las noticias sobre ataques con misiles. Irán no ha reabierto el estrecho de Hormuz. La Agencia Internacional de Energía ha descrito esto como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. No de esta década, no de este siglo, de la historia. El 27% del comercio marítimo mundial de petróleo crudo y productos petrolíferos pasa por esa estrecha vía fluvial entre Irán y Omán. Cuando Irán lo cerró en marzo, el crudo Brent superó los $120 por barril. Qatar Energy declaró fuerza mayor en todas las exportaciones. Los estados del Golfo, colectivamente, vieron caer su producción petrolera en casi 10 millones de barriles por día. Eso no es una interrupción del mercado. Eso es un terremoto del mercado. A 100 días de esta guerra, con los precios del petróleo todavía situándose aproximadamente un 36% por encima de sus niveles previos a la guerra, con los Emiratos Árabes Unidos diciendo que no esperan que los flujos completos a través del estrecho se reanuden hasta 2027, incluso si se alcanza rápidamente un acuerdo, la herida económica que esta guerra ha abierto sigue sangrando, y nadie tiene una venda lo suficientemente grande como para cerrarla. El impacto económico global de esta guerra es asombroso, de formas que la mayoría de las personas apenas están comenzando a sentir. Los economistas estiman que las pérdidas del PIB mundial derivadas de este conflicto podrían alcanzar los 1,3 billones de dólares solo en 2026. Los hogares y las empresas estadounidenses ya están siendo golpeados por una inflación superior al 4%, impulsada en gran medida por los precios de la energía. Los efectos en cadena se están extendiendo a lugares que no tienen nada que ver con esta guerra. Vietnam experimentó escasez de combustible y compras de pánico. Los precios del gas en Europa aumentaron un 45% en un momento cuando Qatar detuvo la producción de GNL. El conflicto ha reflejado la crisis energética de la década de 1970, de maneras sobre las que los economistas advirtieron, pero que los gobiernos esperaban evitar. La estanflación, esa brutal combinación de alta inflación y desaceleración del crecimiento que definió los peores años económicos del siglo XX, está siendo discutida abiertamente por las mismas instituciones que juraron que nunca volvería. Y todo esto porque Estados Unidos e Israel calcularon que podían derribar a Irán rápida, barata y decisivamente. Estaban equivocados. Trump quería que esta guerra fuera rápida. Anunció importantes operaciones de combate contra Irán en febrero con la confianza de un hombre que creía que todo esto estaría terminado antes del verano. Ahora es junio, día 104. El alto el fuego fue roto. Las negociaciones han fracasado 2 veces. Un frágil intento de un memorando de entendimiento de 60 días entre Washington e Irán supuestamente tenía a ambas partes mayormente de acuerdo en los términos tan recientemente como la semana pasada. Y luego, las bombas comenzaron a caer nuevamente. E Irán todavía está lanzando misiles contra bases estadounidenses en 3 países diferentes en la misma noche. Entonces, ¿quién está ganando esta guerra? Esa es la pregunta con la que cada analista, cada centro de estudios, cada agencia de inteligencia gubernamental está lidiando en este momento. Y la respuesta honesta, la que los medios occidentales no presentarán directamente, la que queda enterrada bajo un lenguaje cuidadosamente elegido, es que Irán no ha perdido. Y en una guerra en la que el objetivo estratégico de Estados Unidos era obligar a Irán a rendirse, a abandonar su programa nuclear, a aceptar los términos estadounidenses sobre la cuestión nuclear, a aceptar el desmantelamiento de sus redes de influencia regional, a quebrarse psicológica y militarmente. El hecho de que Irán no haya perdido en el día 104 es en sí mismo una forma de victoria. No una victoria triunfal, no una victoria limpia, sino una supervivencia que desafía todo lo que los arquitectos de esta guerra predijeron. Miren lo que Irán ha absorbido en estos 104 días. Perdió a su líder supremo en las primeras horas de la guerra. Más de 40 altos funcionarios fueron asesinados en esos ataques iniciales estadounidense-israelíes. Su infraestructura nuclear fue atacada en múltiples sitios. Su economía, ya paralizada por décadas de sanciones, ha sido golpeada tan severamente que la inflación anual se dirige hacia el 60%, y el rial se ha desplomado a más de $1,5 millones por dólar. Sus puertos e instalaciones costeras han sido bombardeados repetidamente. Sus defensas aéreas han sido degradadas. Sus aliados regionales, Hezbollah, Hamas, los hutíes, han sido debilitados durante los años previos de conflicto. Y aún así, la Guardia Revolucionaria Islámica sigue operativa.
Sus fuerzas de misiles siguen siendo funcionales. Su mando y control, incluso después de que los ataques estadounidenses apuntaran explícitamente a la infraestructura de comunicaciones y coordinación, sigue siendo capaz de planificar y ejecutar ataques simultáneos con drones y misiles balísticos en 3 países durante una sola operación coordinada nocturna. Ese no es un ejército al borde del colapso. Ese es un ejército que ha sido construido exactamente para este tipo de castigo sostenido. Y esto nos lleva a la parte de la historia sobre la que el establishment de defensa estadounidense realmente no quiere que el público reflexione demasiado. Irán se ha estado preparando para exactamente este escenario no durante años, sino durante décadas. Después de la devastadora guerra Irán-Irak de la década de 1980, después de observar lo que le ocurrió al ejército iraquí en 1991, cuando Estados Unidos desató todo su poder convencional, después de ver a Libia desintegrarse, después de ver a Siria arder, después de ver a cada país que intentó enfrentarse al poder estadounidense ser aplastado por una abrumadora superioridad militar convencional, Irán tomó una decisión estratégica fundamental. Decidió que el único camino hacia la supervivencia era una disuasión tan dispersa, tan profundamente incrustada en túneles perforados en montañas y búnkeres de hormigón reforzado enterrados a cientos de metros bajo tierra, tan dependiente de las cantidades más que de la perfección tecnológica, que ninguna campaña aérea, sin importar cuán sofisticada o sostenida fuera, pudiera destruirla en una sola ofensiva. Construyeron reservas de misiles balísticos contadas por decenas de miles. Desarrollaron uno de los programas de drones más avanzados del mundo, diseñado específicamente para saturar los sistemas de defensa aérea mediante puro volumen, no precisión, volumen. Crearon relaciones políticas y militares con grupos armados en todo el Líbano, Irak, Siria, Yemen y más allá. Una red que no desaparece cuando bombardeas la sede en Teherán, porque la sede no está en Teherán. Está distribuida en una docena de países y enterraron todo bajo tierra. Instalaciones de producción de misiles, centros de mando, depósitos de armas, tan profundos que incluso las municiones antibúnker más poderosas de Estados Unidos tienen dificultades para alcanzarlos de manera confiable. Este es el Irán que fue a la guerra el 28 de febrero de 2026. No el país frágil, quebradizo y dividido internamente de la imaginación occidental que estaba a un buen ataque aéreo de distancia de un levantamiento popular y el colapso del régimen. El Irán real, el que ha estado pensando en esta lucha exacta, planificando este escenario exacto durante 40 años. De regreso en Washington, el estado de ánimo en los pasillos del poder es complicado y tenso de maneras que rara vez llegan a la televisión. Trump está visiblemente frustrado. Su secretario de Defensa sigue describiendo los ataques contra una nación soberana como autodefensa. El Senado rechazó una medida de poderes de guerra que habría afirmado la supervisión del Congreso sobre la campaña militar. Qatar está transportando equipos negociadores de ida y vuelta a Teherán, mientras que Irán simultáneamente lanza misiles contra bases estadounidenses. La disonancia cognitiva de esa situación, negociaciones de paz ocurriendo en paralelo con una guerra activa, términos de alto el fuego siendo redactados mientras caen bombas, les dice todo sobre cuán caótico y carente de dirección se ha vuelto el desenlace de esta guerra. Ninguna de las partes tiene una salida clara. Ninguna de las partes puede permitirse ser vista como la primera en parpadear. Y por eso, ambas partes siguen atacando. Y las personas en medio siguen pagando. Porque en todo el análisis estratégico, en toda la conversación sobre vías de salida y capacidad de negociación y doctrina militar y cálculos geopolíticos, hay seres humanos viviendo dentro de esta guerra. Hay una niña de 11 años en Bahrein que resultó herida por la caída de restos de misiles anoche. Hay familias en Kuwait que se fueron a dormir con su espacio aéreo abierto y despertaron con él cerrado, sin saber cuándo volverían a volar los aviones o si las explosiones que podían escuchar significaban que la guerra se estaba acercando. Hay personas en las ciudades de Hask, Sirik y Keshem, en el sur de Irán. Personas comunes, no soldados, no políticos, cuyo suministro de agua fue cortado por ataques estadounidenses, según los medios estatales iraníes. Están los miembros de las tripulaciones de barcos que han sido atacados mientras intentaban transitar por el estrecho de Hormuz, los que han sido asesinados, los que han sido rescatados. Cada número en esta guerra fue alguna vez una persona. El mundo está observando lo que sucederá después con un nivel de miedo e incertidumbre difícil de exagerar. China, que compra enormes cantidades de petróleo iraní y cuya estrategia completa de la franja y la ruta en toda la región está siendo destrozada por este conflicto, ha permanecido públicamente silenciosa, pero privadamente furiosa. Rusia está observando cómo se desempeña Estados Unidos en una campaña militar sostenida y está sacando cuidadosas conclusiones sobre lo que significa para sus propios cálculos estratégicos en Europa y más allá. Arabia Saudita está monitoreando cada acontecimiento con extrema ansiedad,
sabiendo que cualquier escalada adicional podría arrastrarla a un conflicto del que desesperadamente quiere mantenerse al margen. Pakistán, situado en la frontera oriental de Irán con su propio arsenal nuclear y una población que está observando esta guerra con enorme intensidad emocional, es un factor que nadie en Washington parece estar considerando adecuadamente. Todo el orden mundial está siendo sometido a una prueba de resistencia por este conflicto y casi nadie se siente confiado sobre lo que surgirá al otro lado. Los analistas militares que estudian la dinámica de la escalada les dirán que la fase más peligrosa de cualquier conflicto no es el comienzo, cuando la atención de todos está aguda y las decisiones se toman cuidadosamente.